Pregunta sería Steve, ¿qué pasa cuando pones a Banchan en la rueda de la fortuna, lo dejas bien arriba y de pronto aparece el juicio a decirle, ok líder, ¿y ahora qué vas a hacer con todo lo que aprendiste? Porque ese es el Chan que tenemos hoy. En la cima sí, pero con la vida entera pidiéndole cuentas. Bienvenida Stay a tu rincón del Delulu cósmico. Hoy el viaje con Chan llega a su fin y en este hermoso capítulo vamos a entender cómo llegó hasta aquí. Hoy vamos a ver algo muy especial dentro de su matriz del destino, el mapito donde cada año de vida está regido por un arcano distinto. Cada arcano trae un aprendizaje, un reto, una herida, una bendición y juntos van marcando la película de tu existencia. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, recorrer año por año viendo qué arcano acompañó a Chan, cómo se reflejó en su historia y por qué cada etapa lo forjó hasta el día de hoy. Y ojo, importantísimo, esto no son predicciones fijas ni sentencias escritas en piedra, ¿ok? Son interpretaciones energéticas canalizadas por Lix a través de una lectura espiritual. Hablamos de Chan, sí, pero lo que descubras aquí también puede estarte hablándote a ti. Así que acomódate, respira, porque este cierre no es un adiós. Es el momento en el que todos los arcanos se conectan con lo que está por venir. Sin más, comenzamos. 10 años. Parece tan poco cuando lo vemos desde afuera, pero en el alma de un niño puede significar el inicio de todo. A esta edad, Panchan vivía en Sydney, rodeado del calor de su familia, entre su madre, su padre y sus hermanos. Era un niño inquieto, lleno de energía, nadador, bailarín, un pequeño que ya cargaba con una disciplina que muchos adultos nunca llegamos a tener. Pero en la matriz del destino, a los 10 años, se levanta el arcano 13. Y aunque la carta puede asustarte a quien la mira por primera vez, en realidad no habla de un final oscuro. Habla de transformación, de la muerte de una piel que ya no sirve, para dar paso a otra. Es el corte invisible entre la niñez y el nacimiento de algo mucho más grande. Podemos imaginarlo, un Chan de 10 años que empezaba a mirar el mundo con otros ojos. Tal vez ya no bastaba con jugar. Ahora había sueños más grandes, preguntas más profundas. Quizá en su corazón empezaba la duda. ¿Me atrevo a buscar algo más? ¿Qué pasará si me lanzo por ese camino que aún no existe? Ese fue el año en que su niñez empezó a morir suavemente dentro de él. No fue algo triste, sino inevitable. Una etapa debía terminar para que naciera el hombre que hoy conocemos. La muerte simbólica de la inocencia para dar paso al despertar de la vocación, del deber, del liderazgo. Recordemos que Chan desde pequeño estaba acostumbrado al esfuerzo físico, al sacrificio silencioso, entrenar natación, perfeccionar pasos de baile, aprender música. Esa rutina no era casualidad, era parte de la semilla de transformación que ya germinaba en él. Y aunque no lo sabíamos entonces, esos días lo estaban preparando al líder que más adelante sostendría el corazón de un grupo entero y de millones de fans que lo mirarían como un faro. La carta de la muerte no lo estaba destruyendo, lo estaba moldeando, le estaba quitando la piel de niño para entregarle, sin que lo supiera, la responsabilidad de alguien que debía sostener a muchos otros. ¡Ay, pobrecito mi niño! ¿Qué siente un niño de 10 años cuando empieza a cargar con la sensación de que su vida debe ir más allá? Tal vez dudas, tal vez miedos. Y sí, esa edad pudo haber sido esa primera vez en la que Banchan sintió que no bastaba con quedarse cómodo. Ese arcano 13 trae eso, la incomodidad de crecer, la indecisión de dejar atrás lo conocido. En su interior, aunque aún jugara y riera, una voz ya comenzaba a empujar. Hay algo más grande para ti, prepárate. Y sí que lo hubo. Y quizá este sea uno de los momentos más sensibles de toda su vida. Aunque pasa desapercibida porque muchos recordamos nuestras infancias, pero pocos el instante exacto en el que dejamos de ser niños. Para Banchan, esa puerta se abrió a los 10 años, en silencio, una muerte invisible, un renacer oculto, y desde entonces, todo lo que vendría después estaba destinado a llevarlo hasta nosotros. No llores, Teresa, no llores. A los 11 y 12 años, Banchan estaba dejando atrás la inocencia de su niñez. Venía de ese gran cambio simbólico del arcano 13 que había marcado en él la transformación. Ya no era el niño despreocupado, era alguien que empezaba a sentir el peso de los sueños, las responsabilidades y las expectativas. Y justo aquí aparece el arcano 4.
El emperador, en los arcanos, es la figura de la autoridad, del padre, de la disciplina y la estructura. Y no es casualidad que justo en ese periodo de su vida, la figura paterna jugara un papel crucial. Su padre, que era profesor de natación, fue la presencia firme que le enseñó lo que significa la constancia, el esfuerzo y el sacrificio. En esos años, Chan también cultivaba otras pasiones, el piano, la danza y la música en general. Su vida estaba llena de actividades que lo moldeaban, pero que al mismo tiempo lo alejaban de su infancia porque mientras otros niños corrían entre los parques sin preocupaciones, Chan estaba entrenando, soñando y también cargando el rol de hermano mayor. Y eso también implica más de lo que parece. Ser ejemplo, ser apoyo, ser sostén silencioso. Eso es el mensaje profundo del emperador. La estructura sí, pero también el peso de la responsabilidad. Chan a los 11, 12 años comenzó a sentir cómo se construía dentro de él esa columna vertebral que hoy lo sostiene como líder. La figura de su padre era como un espejo, como un molde que lo enseñaba a ser firme, a mantener el control, a sostener un reino. Pero aquí también entra lo sensible, porque cuando la energía del emperador llega demasiado pronto a un niño, puede convertirse en prisión. Chan empezó a comprender lo que era significar no fallar, cargar expectativas, lo que era sentirse observado, evaluado, y esa sensación, aunque lo fortaleció, también sembró en él esa semilla de autocrítica que todavía la tiene. Y es que en la vida real sabemos que Banchan nunca ha sido alguien que busque elogios con facilidad. Ya desde niño le costaba aceptar un lo hiciste bien, porque en su mente siempre había un podría haberlo hecho mejor. Esa autocrítica, ese perfeccionismo es también herencia de este arcano. El emperador no se conforma, siempre busca la excelencia, siempre quiere construir un reino sólido. Este fue entonces un periodo silencioso, pero determinante. Los 11 y 12 fueron la semilla de este líder que hoy conocemos. Fue la etapa donde aprendió que para llegar lejos tenía que haber disciplina, constancia y sacrificio, donde su padre y la figura de la autoridad en general lo marcaron con esa fuerza que después lo convirtió en el corazón de Stray Kids. El emperador en los arcanos también nos habla del trono y podemos ver cómo sin que él lo supiera, Chan empezaba a tallar su propio asiento como líder. Todavía no lo ocupaba, todavía era un niño, pero ya estaba forjando las bases, ya estaba entrenando para el día en el que se iba a sentar ahí sosteniendo no solamente su vida, sino la de un grupo y la de millones de fans que encontraríamos refugio en él. Así, los 11 y 12 años fueron el puente perfecto entre la muerte de la niñez y el nacimiento del líder. Fueron los años en el que se forjó la disciplina, el carácter, la responsabilidad. Fueron los años en los que su padre, el verdadero emperador de su vida, le entregó silenciosamente el cetro para que algún día él tuviera su propio reino. Y por eso, cuando lo vemos hoy, siendo ese faro de luz, ese guía inalcanzable, podemos volver a esta etapa y entender. Ese líder nació en ese niño que aprendió a nadar contra la corriente, sostenido por la mirada firme de su padre. Te amo, Chan. Hay edades que no se cuentan, se sienten. La de Chan entre los 2 y medio y 13 fue así. No fue un cumpleaños, sino un cruce, un antes y un después. El arcano 18 se activa como un túnel. No es oscuridad mala, es una noche larga que te obliga a aprender a ver con otros ojos. La luna te pone adelante tus dudas, tus miedos, tus fantasmas y te dice, camina igual. Lo imagino así, un niño, porque a esa edad todavía es un niño, con la frente pegada a la ventanilla de un avión, afuera solamente puntos de luz, adentro un océano de preguntas. ¿Y si no encajo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no regreso igual? Pero la luna también tiene otra cara, la intuición, esa certeza sin pruebas que te susurra, ve, aunque tiemble todo. Y Chan fue. ¡Ay, ayuda! Quiero honrar un momento silencioso, sus papás. La luna no solamente lo habló a él, sino también a ellos. La energía del 18 te hace sentir que sueltes una cometa en medio de la noche. La madre aprendiendo a decir confío sin quebrarse. El papá guardando su miedo detrás de la palabra estructura. Los veo despidiéndose de él con una sonrisa prestada. Esa que se cae en cuanto se cierra la puerta. Para un niño, la luna es sentirse valiente y chiquito al mismo tiempo. Para unos padres es soltar esperando que el cielo lo regrese más grande. En el avión,
La mente hace su teatro. Si fallo, los decepciono. Si triunfo, sigo siendo el mismo. Así habla el arcano 18. Duda y deseo a la vez, pero hay detalles que te salvan. La playlist que repites, el mensaje que no enviaste, el abrigo que huele a casa, pequeñas lunas llenas adentro de tu corazón. Se abre la puerta del avión, golpea un aire nuevo, otro idioma, otros letreros, otra velocidad. Y algo se parte, pero no se rompe. La luna te desorienta para que aprendas a orientarte por dentro. Primer taxi, primer trayecto, ventanas empañadas, edificios que no conoces, un reloj que ahora no coincide con la de tu cocina. Y en el teléfono, el chat en tu casa, aterricé. La palabra pesa más que todo el equipaje. No puedo. Las primeras noches en el dormitorio tienen el sonido de los refrigeradores y los pasos ajenos. La soledad aquí no es ausencia, es entrenamiento. La luna te sienta frente a ti mismo. ¿Quién eres cuando nadie te reconoce? ¿Qué haces cuando nadie te aplaude? Y empieza el ritmo, clases, coreografías, voces que te corrigen, espejos que te devuelven versiones que todavía no amas. La luna no es cómoda, es honesta, te muestra dónde tiembla la voz, dónde se te encoge el pecho, dónde te mientes. Pero también te muestra una lámpara, la disciplina, el cuaderno con metas, la canción que empiezas a escribir sin saber que un día miles la cantarán. En alguna noche marca a casa. Dice que está bien y lo está, pero no del todo. El 18 enseña a no dramatizar para no preocupar y a la vez a no minimizar lo que duele. Aprende a decir, ok, tengo miedo, pero aún así voy. El 18 también trae espejos raros, compararte con otros, creer que los demás son gigantes y tú una sombra. Pero ahí también nace algo precioso, su humildad. Y no la de agachar la cabeza, sino la de mirarse a sí mismo sin maquillajes y elegir mejorar, no fingir. Con la luna encendida, Chan empieza a confiar en señales pequeñas. El profesor, que sin decirlo cree en él. El compañero que comparte un snack y con eso comparte mundo. La coreografía que por fin sale y late con corazón propio. En el arcano 18 aprendes a leer la marea. No te peleas con la ola, la surfeas y un día, sin darse cuenta, deja de sentirse huésped y empieza a sentirse semilla. ¿Saben cuándo termina realmente el año de la luna? No cuando amanece afuera, sino cuando amanece adentro, cuando el miedo deja de ser un monstruo y se vuelve maestro, cuando la soledad deja de ser enemigo y se vuelve espacio. Chan cruzó ese umbral entre los 12 y medio y 13. No fue mágico ni fácil, fue valiente, y eso, Stay, no lo hace invencible, lo hace humano. Arcano 18 no le quitó la infancia, le dio inteligencia emocional. No le robó la alegría, le regaló profundidad. Y aunque la luna siempre deja un eco, también deja un don. Ver en la oscuridad sin perderse. Por eso, cuando lo vemos liderar, no mires solamente la luz del escenario. Recuerda en el avión, del dormitorio, del chat con casa. Acuérdate del niño que eligió caminar aunque temblara. Ahí nació una parte del hombre que es hoy. Y sí, a veces la luna vuelve, pero ahora cuando vuelve ya no asusta, alumbra. Uy, no estoy soportando. Después de la luna y su sombra, llegó la voz de un maestro. El arcano que guiaba a Chan de los 3 y medio a los 15 años fue el número 5, el sumo sacerdote. Y este arcano no viene a confundirte, viene a enseñarte. En esta edad, Chan dejó de ser un niño que dudaba para volverse un aprendiz que escuchaba. El sumo sacerdote representa al guía, la enseñanza, la voz que ordena el caos. Y para él, esa voz se manifestó en entrenadores, en coreógrafos, en vocal coach, en todos aquellos adultos que lo moldearon a través de la exigencia. Ese año la vida le dijo, ya no basta con querer, ahora tienes que demostrar. Horas infinitas de train, rutinas que parecían imposibles y sin embargo eran un templo en construcción. Porque el sumo sacerdote no solamente enseña técnicas, enseña rituales. Imaginen a un adolescente que empieza a ver el entrenamiento no como castigo, sino como camino espiritual. Cada día, cada ensayo, era la ceremonia donde estaban haciendo al artista que un día lideraría a Stray Kids.
El arcano 5 también habla del maestro, del discípulo. En esos años Chan aprendió a escuchar, a obedecer, pero también a convertirse en ejemplo para otros trainers más jóvenes. Sin darse cuenta, empezó a ocupar ese rol de hermano mayor, de quien no solo se aprende, sino se transmite. Y ese fue un entrenamiento distinto, no de voz, no de baile, sino de responsabilidad. El sumo sacerdote lo estaba preparando para lo que después sería inevitable, convertirse en guía y sostén de toda una familia llamada Stray Kids. Estoy soportando ya, sáquenme de aquí, güey. No estoy llorando, no estoy llorando. Pero ojo, este arcano también habla de sacrificio y renuncia. Mientras otros chicos de su edad estaban con amigos, viviendo adolescencias más simples, Chan estaba firmando un voto silencioso con su destino. Renunció a lo fácil para entregarse a lo esencial. Los fines de semana eran entrenamiento, las noches eran horas de práctica y la vida social mínima. El sumo sacerdote le enseñaba que no se puede servir a dos templos a la vez y él eligió el suyo, la música. Lo hermoso de este arcano es que te recuerda que no estás solo. Hay un propósito más grande sosteniéndote. Entre los 13 y 15 años, Chan empezó a sentir que la música no era un hobby ni un sueño infantil, era su vocación sagrada, un llamado que venía desde muy arriba y que exigía respeto. El arcano 5 lo llevó de ser un niño con miedo a un joven con propósito. Le enseñó que la disciplina no mata la pasión, la consagra, que el sacrificio no roba vida, la redirige y que un verdadero líder primero sabe ser discípulo. De los 3 y medio a los 15, Chan no solo entrenó un cuerpo o una voz, entrenó un alma, y ese es el verdadero misterio del sumo sacerdote, convertir cada día común en un paso hacia lo eterno. Hay años que suenan como una trompeta, no para celebrar, sino para despertarte. Entre los 16 y 17 y medio, a Chan le sonó esta trompeta del alma. El arcano 20, el juicio. ¿Qué significa vivir bajo el juicio? Es el año en el que la vida te dice, rinde cuentas, te pone a prueba, te desnuda el miedo, te pide honestidad brutal. ¿Vas a seguir esperando permiso o vas a nacer de nuevo? Él llevaba ya años de trainer, observaba cómo God, Seven, Twice ya eran reales. Mientras tanto, él seguía ahí en el sistema, solidificándose en silencio. En el backstage se preguntaba, ¿hasta cuándo esperaré? ¿Estaré quedándome atrás? Y su alma respondía, el juicio no perdona inercia. Ay, es que te estoy soportando. En ese momento, muchos habrían dejado todo atrás, regresado a su casa, reencontrarse con su familia, respirar al fin sin el peso de las cadenas invisibles. La tentación estaba ahí, y aunque nunca lo dijera abiertamente, sabemos que debió haberle cruzado por la mente, porque cualquiera lo había pensado. Pero Chan eligió lo contrario, quedarse, aferrarse, aunque eso significara perder la calma, volverse más duro, incluso más frío con los que estaban alrededor, y quienes estuvieron a su lado lo notaron. Ya no era el chico dulce, paciente de los primeros años, era un joven al que la presión lo transformaba en alguien exigente, intenso, casi implacable. El diablo lo empujaba a ponerse una máscara de hierro, a endurecerse para sobrevivir. Pero aquí está lo más interesante. En medio de esa oscuridad, de esa sensación de estar atado, nació la chispa de rebeldía. Fue entonces cuando Chan decidió que si no le iban a dar una voz oficial, él iba a fabricar la suya. Y así de nuevo hacemos mención al nacimiento de Triracha. No fue un proyecto aprobado por la compañía, ni algo que buscar aplausos inmediatos. Fue un acto de resistencia, una especie de grito escondido en la madrugada. Imagina ese cuarto diminuto, apenas iluminado por la luz azul de la computadora. Mientras todos dormían, él programaba beats, escribía letras, construía canciones que nunca imaginó que cambiarían su destino. Eso es el diablo, convertir lo prohibido en fuente de poder, creer en lo oculto, encontrar libertad en la cadena misma. Porque sí, el diablo habla de tentaciones, de excesos, de la parte de nosotros que duele y fascina a la vez, pero también habla de rebelarse, de no aceptar el papel de víctima, y Chan, a sus 18 años, entendió eso mejor que nadie. No podía controlar los debuts de los demás,
No podía acelerar su propio destino, pero podía dejar huella, y lo hizo aunque fuera desde lo clandestino. Esa etapa lo forjó como líder, lo hizo dejar atrás la ingenuidad, lo hizo templarse en fuego, lo que muchos vieron después como dureza, como disciplina extrema o como exigencia desbordada, nació ahí, en esa edad en la que se tuvo que enfrentar a su propio infierno y decidió no quebrarse. El diablo no le regaló nada, al contrario, le arrebató la inocencia, lo obligó a ver lo más oscuro de sí mismo, pero también le dio un poder que nadie más tenía, la capacidad de transformar dolor en música, desesperación en liderazgo, cadenas en armas. Y por eso, aunque ese año se sienta incómodo, aunque tenga un aire un poco pesado y casi prohibido, fue uno de los más decisivos en su vida, porque ahí, en ese sótano emocional, se levantó el líder que poco después guiaría a Stray Kids. Banchan atravesó su propio infierno personal y salió más fuerte que nunca. ¡Eso, perra! El carro es la carta de la conquista. Representa la victoria después de la lucha, el control de las fuerzas opuestas, la decisión de levantar aunque el camino tiemble. Y en la vida de Chan, este año es exactamente eso. La aceleración definitiva. Ya no era preparación, era movimiento, era correr con el corazón en llamas. Imagina a Chan con apenas 18, casi 19 años. Después de años de incertidumbre, por fin algo comenzaba a avanzar. Aunque ese avance no venía gratis, pedía velocidad, foco, control absoluto. Aquí, Triracha ya no era solo un experimento, era un motor encendido. Ese 2017 fue el año en el que los tres, Chan, Han y Chanbin, empezaron a funcionar como máquina creativa, componiendo, produciendo, escribiendo y puliendo canciones que pronto serían el esqueleto del futuro de Stray Kids. Entre ellos, ya no era solo amistad, era complicidad, confianza y ese tipo de hermandad que se forja en la batalla. El carro les estaba enseñando que unidos podían mover montañas. Ahora imagina esto, Chan en el estudio de GYP, la madrugada pegada al cristal de la ventana, café frío a su lado, y la pantalla iluminada con una pista que no deja de retocar. Afuera, Seúl sigue su ritmo, pero él siente que el mundo va más rápido, como si alguien hubiera pisado el acelerador. El carro está en movimiento y no hay marcha atrás. Ese año también marca su prueba máxima del liderazgo, porque el carro no solo avanza, también exige dirección. Y Chan, que venía cargando con la presión de ser un trainer extranjero, ahora tenía que demostrar que era capaz de guiar a otros. En el Survival, Stray Kids no solo jugaba su lugar, jugaba el de todos. Era el conductor de un vehículo que no podía permitirse fallar. Ese año no fue calma, fue carrera, fue movimiento, fue sentir que si parpadeaba, perdía. Y aún así apretó más el paso, porque sabía que al final del camino su debut estaba al alcance de la mano. Y justo ahí está el encanto de cercano. El carro no te pregunta si estás listo. Simplemente arranca, y Chan a sus 18 años, 19, tuvo que aprender a correr aunque el corazón latiera con miedo. Gracias, Chan, por tanto, gracias, Chan, por tanto, gracias. Ese fue el año en el que la espera terminó y comenzó la marcha, el año en el que su creatividad floreció como equipo, que su liderazgo lo puso al frente del volante y en el que cada noche de desvelo se volvió gasolina. Ya no estaba solo, pero el peso de conducirlo lo llevaba a él, y lo más impactante es que sin saberlo, estaba a solo meses de dejar de ser trainer para convertirse en el líder de un grupo que le cambiaría su vida para siempre. ¡Ay, sáquenme de aquí! Imagina a Chan entrando en su año número 20, el niño que a los 17 enfrentó la oscuridad del diablo, que a los 18 subió al carro y avanzó a toda velocidad para no quedarse atrás, y que a los 19 ya estaba afinando la maquinaria de Triracha, preparando cada acorde, cada palabra, cada estrategia creativa. Llega a este momento y de pronto la vida le coloca en la rueda de la fortuna, un arcano que no promete nada estable, nada seguro. La rueda gira y lo mismo te puede elevar y hacerte caer. Y ahí está Chad, con el corazón latiendo más rápido que nunca. Marzo de 2018. La fecha está marcada. El debut no era un rumor, no es un plan, es real, es tangible. Stray Kids va a presentarse al mundo. Él respira hondo, imagina las luces encendiéndose, el grito de los fans, los pasos firmes en el escenario. Y en ese segundo entiende que todo lo que había soñado en silencio, en esa habitación de trainer,
pequeña, con apenas un colchón y una guitarra, está a punto de transformarse en realidad. Pero no olvidemos lo que eso significa. La rueda de la fortuna no regala nada. La rueda es cambio, destino, riesgo y cada vuelta implica una posibilidad de caída. Imagínate a Chan en la madrugada, un día antes de debutar, solo, mirando al techo, pensando, ¿y si no les gusto? ¿Y si la gente no conecta? ¿Y si mis años de sacrificio terminan aquí, convertidos en nada? Ese es el poder de la rueda. Puede llevarte a la gloria o romperte en mil pedazos. Y justo en ese instante, el universo eligió girar hacia la luz. El 25 de marzo de 2018, Banchan debutó con Stray Kids. Y no fue un debut cualquiera, fue más simbólico que alguien como él pudo haber tenido, con un grupo que él eligió, miembro por miembro, con canciones que él mismo escribió, junto a sus inseparables Racha, con un logo diseñado con sus manos. Ese día, el líder que se formó entre sombras se presentó ante el mundo como el capitán de una nave entera. La rueda de la fortuna en ese año no fue caprichosa, no fue un golpe de suerte, le dio la recompensa de todo lo que venía arrastrando. Las noches de soledad, las dudas, los entrenamientos interminables, las lágrimas que nunca mostró en cámara. Güey, yo no puedo, ya sáquenme de aquí. Pero aquí está lo más fuerte de este arcano. Porque si la rueda hubiera girado al lado contrario, si el show de supervivencia no hubiera funcionado, o si JYP hubiera decidido que no estaba listo, si las canciones no hubieran conectado, o si el público no hubiera vibrado con su energía, hoy tal vez ni siquiera conoceríamos el nombre de Banchan. Sería otra historia de otro trainer olvidado, otro rostro que se apagó antes de brillar. Ese es el filo con el que él vivió sus 20 años, y por eso este arcano es tan poderoso en su historia, porque lo que pudo haber sido tragedia, lo que pudo haber sido olvido, se convirtió en destino. La rueda de la fortuna marcó el inicio de su era. Ese fue el año en el que Chan dejó de ser un soñador para convertirse en un líder, un artista, un referente. Y esa rueda, una vez que empezó a girar, no se detuvo nunca más. Necesito un momento. La rueda de la fortuna fue el sello que convirtió el sacrificio en recompensa, pero sobre todo nos recuerda algo, que Chan estuvo a un solo giro de no existir en nuestras vidas, a un solo giro de nunca debutar, y ese simple detalle es lo que hace que todo lo que vino después tenga un peso todavía más grande. Ya no puedo más. El mundo como el capitán. Güey, no puedo hablar. Déjenme. Imagina a Chan con apenas 21 años, después del torbellino de debutar bajo la rueda de la fortuna. Parecía que el destino finalmente le daba un respiro, pero lo que vino en este nuevo ciclo no fue un descanso cualquiera. Fue una etapa de gestación interna, de amor y de reconstrucción personal. Aquí entra el arcano 3, la emperatriz, la madre universal, la energía que sostiene, que abraza, que enseña a florecer después de haber sobrevivido al invierno. Y ese invierno lo había vivido con creces. A los 20, la presión del debut y el miedo al fracaso lo habían puesto al límite. Pero al cumplir 21 ocurrió algo distinto. Chan empezó a reconstruirse desde dentro. La pregunta que siempre se hacía era, ¿quién soy? Confesó en diferentes entrevistas, y aunque lo dijera con una sonrisa, era un reflejo de su lucha interna. La emperatriz en el tarot no es solo amor hacia otros, es aprender a gestar amor hacia uno mismo, y Chan apenas estaba comenzando ese camino. Es imposible hablar de esta etapa sin mencionar a los Champs Rooms, que cada domingo en esa pequeña transmisión en vivo, Chan aparecía frente a la cámara con su gorrito, su gorra y su hoodie enorme y una luz cálida que parecía un abrazo. A veces sonreía, otras veces simplemente suspiraba, y había noches en las que simplemente se notaba que estaba exhausto, pero aún así estaba ahí para cuidar a Stay, para escuchar sus problemas y para recomendar música como quien da medicina para el alma. Pero lo que nadie veía, y es lo que se siente aquí en el Arcano 3, era que esos espacios no solamente eran para cuidar a los demás, sino también para sostenerse a sí mismo. El Chantrums era su propio regazo, un rincón maternal que él mismo se construyó para llorar sin que nadie lo notara, para reír sin juicio o para encontrarse con esa parte de sí mismo que seguía buscándose. Pero la emperatriz no habla solamente de maternidad interna, también de la madre colectiva, de los vínculos afectivos que alimentan
Y aquí es donde entra la relación con sus miembros. Hubo momentos donde Chan, el líder fuerte, se quebró frente a ellos. En un episodio de Two Kids Rooms, cuando las cámaras captaron el silencio tierno de Seungmin mientras Chan lloraba, vimos esa faceta, el líder que también necesitaba ser sostenido. La emperatriz le enseñó que el amor no es solo dar, sino dejar recibir. Y mientras tanto, Félix hablaba de él con palabras que parecían casi un rezo. Siempre me cuida, incluso cuando yo estaba en momentos difíciles. Él estaba ahí para mí. Pero lo que Félix no sabía es que esas mismas palabras eran alimento de regreso, eran la manera en la que el grupo se convertía en la madre que Banchan necesitaba. Ya no estoy, ya, corte, no, corte. Corte, uy, ya se acabó el video, por favor. El arcano 3 también representa la belleza, la autoestima y la feminidad interna. Y Chan lo vivió como un proceso interno lento y doloroso. Aprender a mirarse al espejo y no solamente ver las carencias, sino también la abundancia de lo que ya había construido. Confesó que no sabía cómo amarse, confesó que aún buscaba su identidad, y sin embargo ahí estaba, frente a miles de fans en escenarios internacionales, sosteniendo sonrisas, proyectando fuerza, mientras por dentro seguía aprendiendo a abrazar a Christopher Bank, no solo a Banchan. ¡Ay, ya sáquenme de aquí! De los 21 a los 22.5 años, Chan vivió uno de los momentos más íntimos y maternales de su vida. Aprendió que el liderazgo no es cargar solo, sino permitir que te carguen. Descubrió que el amor propio no llega de golpe, sino que se cultiva como una semilla que necesita paciencia. Y encontró en los Chansrooms y en sus propios miembros ese vientre simbólico donde pudo sanar, crecer y florecer. Si la rueda de la fortuna le había dado el debut, la emperatriz le enseñó a sostenerse para no perderse en medio del huracán. El arcano 20, el juicio, un arcano que no se pide, pero que llega para cambiarlo todo. A los 22 años, Banchan lo vivió por segunda vez, y esta vez no fue un despertar, fue una sacudida brutal. En octubre de 2, JYP anunció que uno de los integrantes ya no formaba parte de Stray Kids, y no hubo explicaciones claras, solo una frase seca: circunstancias personales. Pero detrás de ese comunicado frío había algo más, porque no solo se trataba de perder a un compañero, sino una parte importante del grupo. Para Banchan la herida fue doble. Como líder, sintió que había fallado. Como amigo, vivió la traición de alguien en quien había confiado. Y aquí entra algo que no se vio en comunicados ni en entrevistas, pero que algunos pudimos percibir desde lo invisible. La canalizadora Liz compartió su interpretación, que lo que más pesó en Chan no fue la salida del integrante, sino la forma en la que esto ocurrió. Habló de una traición, de una herida que caló hondo en su confianza, un golpe inesperado que le dejó cicatrices en el corazón. Y ojo, esto no es una verdad absoluta, es una visión, una lectura espiritual que busca dar sentido a lo que él reflejaba en su silencio. Pero cuando uno mira atrás y observa algunos champs rooms de ese año, esas miradas largas al vacío, esas pausas, esa voz quebrada, pareciera que algo más pesado que un simple adiós lo estaba consumiendo. Ese fue su juicio, el golpe de la pérdida, el eco de la traición, la presión de sostener un barco que parecía hundirse. Y como si eso no fuera suficiente, no fue el único que sufrió en ese periodo. Han confesó que luchaba contra la ansiedad. Chan no solamente tenía que cargar con su propio dolor, sino aparte acompañar a uno de sus hermanos en uno de sus momentos más frágiles, un verdadero juicio, la vida poniéndolo contra las cuerdas, preguntándole si de verdad estaba preparado para ser líder. El juicio no perdona. Si la rueda hubiera girado en contra, Stray Kids pudo haberse terminado ahí. Un grupo fracturado, un fandom en duelo, un líder demasiado cansado para sostenerse. Pero Chan eligió resistir, eligió transformar la pérdida en impulso, la traición en aprendizaje, la ansiedad de lucha compartida. Ese fue su juicio, no solo la pérdida de un compañero, sino el eco de un dolor que no podía compartirse abiertamente. Un examen brutal donde la vida parecía decirle: si vas a ser líder, tendrás que aprender que no todos se quedarán, tendrás que cargar incluso con las traiciones. Pero el juicio no solo destruye, también revela. Ese año Chan entendió que el verdadero liderazgo no es sostener al equipo cuando todo es perfecto, sino caminar con ellos en la tormenta.
incluso cuando tú mismo estás quebrado. Su ansiedad se hizo más visible, lo confesó entre lágrimas en alguna transmisión, pero nunca detuvo el trabajo, nunca dejó caer la fe de los demás. Mientras Stay lloraba, él decidió ser el pilar, aunque por dentro estuviera temblando. El juicio llega para destruir, pero también para purificar, y Chan, en medio de la traición y la pérdida, eligió renacer. El hombre que tú eres, Chan. Empecé a temblar. La emperatriz, el arcano 3, es la carta que representa la gestación, el amor paciente, la madre que cobija, el florecer después de un invierno cruel, y justamente ahí estaba Chan, 23 años, un líder que había sobrevivido al juicio del año anterior, con cicatrices aún abiertas por la traición y la pérdida. Sin embargo, la vida no lo había dejado romperse, lo obligaba a renacer. Este periodo fue un terreno fértil donde lo sembrado en lágrimas, dudas y noches de insomnio comenzó a transformarse en frutos. Chan aprendió que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el terreno de donde brota lo más verdadero. En este ciclo también llegó uno de los momentos más sensibles, el descanso de Han. Chan como líder no lo escondió ni lo disfrazó. Habló con ternura y firmeza, diciendo que la salud mental era lo más importante, más allá de la música, más allá de los escenarios. Ese instante fue todo un arcano 3, la madre protectora que reconoce la fragilidad y abraza con paciencia. No solo cuidó de Han, también nos enseñó a Stay y a todos los que habíamos escuchado que el amor verdadero implica dar espacio, sanar y sostener sin presionar. Y en esas palabras, en esa forma de cuidar, también se revelaba la otra cara de la emperatriz. Chan aprendía a reconocer en sí mismo esa necesidad de descanso, a permitirse ser vulnerable y a comprender que un líder no es un héroe inalcanzable, sino alguien que sabe proteger en el silencio. La emperatriz también es silencio, y en 2021 Chan tuvo que sostener un vacío enorme, el hiatus de Hyunjin. La noticia sacudió a Stay y Chan, aunque profesional en cada escenario, en su rostro cargaba la ausencia. En ensayos se le veía contando formaciones con un espacio. En fanzines y transmisiones, sus palabras buscaban no alarmar, pero sus ojos decían otra cosa. Falta alguien y yo no puedo decirlo todo. Ahí la emperatriz actuaba como un útero simbólico. Chan fue quien mantuvo viva la gestación del grupo entero, protegiendo la esperanza de un regreso, cuidando la imagen pública, pero también cuidando el corazón de los miembros, como madre que sostiene a los hijos en medio de la tormenta. No estoy soportando, ya sáquenme aquí. Pero la semilla del dolor se transformó en abundancia. En 2020 llega Go Live, el primer álbum de estudio. El sonido de God's Menu abre paso a una nueva era. Era como el nacimiento después de un largo embarazo. La emperatriz no solo simboliza cuidado, también creación fértil. Y Chan, junto a Trish Racha, estaban pariendo la identidad más sólida de Stray Kids. Un sonido propio, una declaración de existencia. Un año después, en 2021, aparece No Easy, el disco que marca historia con el 1.000.000 de ventas. Visualízalo, la carta de la emperatriz, sosteniendo en su regazo ese disco, como si fuera un hijo dorado. Todo el dolor, toda la paciencia, el aprendizaje de los años anteriores, cristalizado en un fruto que no solamente alimentó al grupo, sino que los hizo trascender. No puedo, Marta. No puedo, Marta. No puedo, Marta. Si el arcano 20, el juicio, había sido la trompeta que casi derrumba todo, la emperatriz fue la canción de cuna que lo levantó. Aquí Chan aprendió a florecer en medio del dolor, a gestar de nuevo confianza, a amar más profundamente a sus miembros y a Stay. ¿Y qué hubiera pasado si la rueda años antes hubiera girado distinto? Si el juicio lo hubiera destruido todo, quizá no hubiera existido este fruto, quizá la emperatriz no hubiera que gestar, pero Chan resistió y por eso, en este ciclo, parió el futuro de Stray Kids, consolidando un legado que ya no puede ser borrado. La emperatriz fue el año de florecimiento después de la tormenta, el año donde Chan aprendió que ser líder no es solo cargar, sino también cuidar, amar, sembrar y dejar florecer.
Llegó el momento, el año en el que la rueda de la fortuna decidió girar a favor de Chan. Después de pruebas, caídas, pérdidas, la vida le mostró su otro rostro, el del triunfo, el del reconocimiento, el del destino que recompensa a los que nunca se rinden, porque a sus 25 años el mundo finalmente entendió lo que él había construido con paciencia y dolor. Stray Kids no era un sueño pequeño, era una fuerza mundial. Ese 2022, el álbum The Ordinary sacudió en la industria. No solo debutó en lo más alto de iTunes en 57 países, fue el grito con el que Chan dijo aquí estamos y no nos vamos a ningún lado. Maniac conquistó charts, premios y millones de corazones. El video convertido en fenómeno, sobrepasando 200 millones de vistas. Y no fue casualidad, esa canción era Chan, era Stray Kids. La locura convertida en arte, la diferencia convertida en himno. The Maniac World Tour se convirtió en una marea incontenible. Más de 546,000 entradas vendidas y 62 millones de dólares recaudados. Y un solo mensaje, Stray Kids había llegado al nivel de las leyendas. Para Chan, cada escenario era más que un concierto. Era la confirmación de que la rueda giraba y que el universo estaba de su lado. Se le veía cuando los veíamos en los chat rooms, los ojos brillando de orgullo, agradeciendo cada vez a Stay que lo acompañaba desde cualquier rincón. En 2023, la rueda dio un giro aún más alto. El Five Stars Tour en Japón, 8 fechas en domos gigantes, 344 almas reunidas bajo un mismo grito. Stray Kids World Domination. Chan, que años atrás había temido perderlo todo, ahora veía multitudes enteras coreando su nombre. Fue el símbolo perfecto del arcano 10, esa cima que solamente se alcanza después de haber tocado fondo. Y si la rueda aún podía sorprender, lo hizo en París. Stray Kids se convirtió en el primer grupo de K-pop en encabezar Lollapalooza París. Ante 50,000 personas, Chan levantó los brazos y recibió lo que tantos años había soñado, el respeto del mundo entero. Stop it, sáquenme de aquí. Y luego llegó el golpe final de fortuna, el álbum Five Stars, con más de 5 millones de preórdenes, récords de ventas en su primera semana y número 1 en Billboard 200. Stray Kids fue nombrado por Rolling Stones UK como la banda más grande del K-pop y por Times como líderes de la cuarta generación. Chan, que alguna vez lloró sintiéndose pequeño e inseguro, ahora veía su nombre grabado en las estrellas. Emotional damage. El arcano 10 no es casualidad. La rueda de la fortuna es movimiento, destino, sorpresa. Y para Chan significó que todo lo sembrado con el dolor había florecido en abundancia. Si alguna vez temió perderlo todo, este ciclo le enseñó que lo suyo estaba protegido por algo más grande que la adversidad. A sus 25-26 años, Chan vivió la validación, la gloria, el triunfo, pero lo más importante, aprendió que aunque la rueda gire 1000 veces, Stray Kids siempre se levantará con él enfrente. ¿Sabes qué me da risa y coraje al mismo tiempo? Que al pobrecito de Chan le tocó otra vez el juicio, por tercera vez. Ya por favor, déjenlo respirar. ¿Qué les hizo ese bello hombre? Porque el juicio no es cualquier cartita, no, es la carta que te confronta con tu destino, que te obliga a pararte frente a un espejo cósmico y preguntarte, ¿de verdad estás listo para lo que viene? Y Chan, otra vez esa trompeta sonándole en el oído. Tercera vez, tercera vez. Yo digo que el universo ya tiene sus favoritos para sus batallas finales. Pero, ¿sabes qué es lo increíble? Chan no solo sobrevivió al juicio, lo bailó. Literal, lo bailó por medio de una gira que lo llevó por todo el mundo. Corea, Japón, Australia, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. El Dominate World Tour. Ese fue su tribunal. Pero en igual de lágrimas hubo luces, gritos de Stace y momentos de piel erizada. Ese fue el veredicto culpable de ser grande. Regrésenme al Dominate. Piensa en esto, 54 conciertos, 54 veces gritar, llorar, reír, escuchar miles de voces coreando su nombre. Eso no es un castigo, eso es un renacimiento. Y aquí está la magia del juicio. Te recuerda que no eres el mismo de antes, que
algo murió y algo nació, y Chan renació en cada escenario, con cada canción, con cada stake que se le entregaba con todo el corazón. Y sí, claro que hubo cansancio, claro que hubo noches de soledad, pero lo vimos. Esta vez el juicio no lo asustó, lo abrazó, aprendió a decir gracias. Y por eso este año, aunque fue pesado, también fue hermoso. Fue un juicio que le dio alas, que le dijo, ya no eres el muchacho que teme perderlo todo, eres el hombre que sabe sostenerlo todo. Sostenía a mí, Banchan, por favor. Tercer juicio, tercer renacer y todavía sigue de pie, más fuerte, más agradecido, más Chan que nunca. Llegamos al presente y aquí, amigas mías, no hay carta más justa que esta, la rueda de la fortuna, porque si hay un momento en la vida de Banchan en la que la rueda gira y gira, gira a su favor, y es ahora, porque hoy, piensa en esto, una gira mundial que arrasó con todo, 50 y tantas fechas, todas sold out. Sí, escuchaste bien, cada asiento ocupado, cada estadio reventado, cada voz entregada, el mundo entero se rindió a sus pies y Chan estaba ahí en el centro, recibiendo ese amor como un rey que por fin ocupó su trono. Pero no fue gratis. Para llegar aquí, Chan tuvo que pasar 3 veces por el juicio. 3 veces tuvo que enfrentarse a su mente, a sus miedos, a las críticas, a las noches en vela componiendo, dudando y cayéndose y levantándose. Y ahora mírenlo, con Hollow, con este nuevo álbum que ya está rompiendo récords, con premios y reconocimientos lloviendo por todos lados. La rueda gira y gira a su favor. Esta cima no se la quita nadie. Y lo más delicioso, Stay, es que la rueda de la fortuna no se detiene. El próximo año todavía sigue ahí. Eso significa que tenemos Banchan en su mejor momento por un buen rato. Más contenido, más giras, más discos, más metas cumplidas. Y claro, también dramas, porque esto es K-pop y si no hay drama, no es real. Nada que él no pueda superar, pero la rueda está con él. La suerte está echada a su favor. Ok, ahora sí viene lo jugoso, porque vamos a hablar de lo que podría pasar con Banchan a los 30 y lo que viene a los 31 a 33 y medio. Y aquí es donde entran dos arcanos muy potentes, primero la luna y después la justicia. Pero ojo, antes de soltarles este chismecito astral, les recuerdo, esto que están por escuchar es una canalización energética hecha por Lix. No es una verdad absoluta y no son predicciones literales de su vida. Es más bien como leer las vibraciones que hay en su vida y cómo los arcanos pueden reflejarse en su camino. Cuando Chan cumple 30, entra directo al año de la luna, y este arcano no es cualquier cosa, es como atravesar un túnel de espejos donde nada es tan claro y hasta tus propias emociones pueden jugarte trucos. La luna no es el aplauso del estadio, es la voz interior en la oscuridad. La luna es intuición, inspiración, misterio y también seducción. ¿Esto qué significa para Chan? Esto quiere decir que a sus 30 veremos un hombre diferente, más juguetón, más sexy, más dispuesto a mostrar ese lado interno que siempre esconde. Y pues ese año podría ser muy fuerte, ya que es un año de introspección, de noches largas, de cuestionarse todo lo que ha logrado y preguntarse, ¿qué sigue? ¿Quién soy más allá de la música, más allá del escenario? Lo loco es que en medio de todas estas dudas también puede ser lo más hermoso, canciones más íntimas, mucho más profundas, esas que te hacen sentir que Banchan te está cantando desde su alma. Y ojo, no descarten que en ese año de luna se crucen nuevas conexiones importantes en su vida, porque la luna no solo trae miedos, también trae encuentros, esas personas que aparecen justo cuando no lo esperas y te cambian la perspectiva. Espero ser yo, espero ser yo, espero ser yo. Y aquí les voy a decir algo que apareció mucho en la canalización. En este año de luna, Chan no solo se va a sentir vulnerable, también puede que se enamore. Y ojo, porque no hablo de un trans pasajero, sino de alguien que lo mueve, que lo inspira, que le saca letras de amor y también de desamor. Así que sí, aunque de pronto escuchemos canciones mucho más románticas o incluso con ese dolorcito de ruptura, ya saben por qué. La luna siempre trae ese espejismo de amor que te sacude todo el mundo interno. Y luego viene lo intenso. De los 31 hasta los 33 y medio, Chan entra en el arcano de la justicia. Y aquí sí, agárrense, porque la justicia es la que pone la balanza y dice,
todo lo que sembraste, ahora vas a cosecharlo. Esto puede ser tanto interno como externo. En lo interno, porque Chan puede entrar en una etapa de autojuicio, revisando si realmente está viviendo en congruencia con lo que siente, y externo porque, claro, no se descartan procesos reales de juicio, contratos, situaciones legales, decisiones públicas que tengan que ver con su carrera o el grupo. Y aquí viene lo fuerte. Porque si Chan tiene algún proceso legal, algún contrato, alguna situación que no quedó del todo concluida antes, este será el momento en el que salga a la luz. Puede que sea para bien o para mal, pero sí se ve como un año en donde lo legal, lo justo o lo injusto toca la puerta. Incluso no se descarta que aparezca algún tipo de rumor, demanda o que Chan tome la decisión de demandar a alguien para defender lo que es suyo. La justicia no perdona y si algo quedó pendiente, en estos años se resolverá. Pero tranquilos, que no todo es drama. La justicia también es limpieza, es poner las cartas sobre la mesa, es aprender a vivir con transparencia. Es como si el universo le dijera, ok, ya dudaste con la luna, ya lloraste en la oscuridad, ahora ordénate, ponte firme, alíñate con tu verdad. Y aquí es donde puede haber algún salto, porque si en la luna él compuso desde la emoción, en la justicia compondrá desde la verdad cruda, desde esa claridad que nace cuando ya no te puedes esconder de ti mismo. O sea, son años de muchos retos, pero también de mucha fortaleza. A Chan lo van a probar, ¿sí? Pero lo van a templar como un Well, that was diamante. horrible. En los 30, Chan se pierde un poquito en las sombras de la luna, pero justo ahí es donde encuentra nuevas inspiraciones, nuevas conexiones y una sensibilidad que lo vuelve más humano que nunca. Y en los 31 hasta los 33 y medio, la vida lo sienta frente a la justicia. Todo lo que sembró se mide, se ajusta, se equilibra y de ahí sale un Chan más fuerte, más claro y más verdadero. Si miramos atrás, la historia de Banchan no empieza en estadios llenos ni premios dorados. Empieza con un niño en Australia soñando en su cuarto. Un niño que desde pequeño aprendió lo que era el sacrificio, dejar atrás amigos, dejar atrás su país, para seguir una corazonada, un sueño que parecía demasiado grande para sus manos. Ese niño cruzó el mundo y se encontró con la soledad, con los entrenamientos interminables, con los años de espera que parecían no acabar nunca. ¿Recuerdas? A los 16, a los 17, su alma cayó bajo el juicio por primera vez. Ahí aprendió que los sueños pesan, que no basta con querer, hay que renacer, una y otra vez, aunque duela. Y así fue creciendo, entre juicios, entre pruebas, entre arcanos que parecían ponerle piedras en el camino. A los 20, a los 21, a los 22. Vio cómo todo tambaleaba, vio a sus amigos descansar, vio a llorar y aún así eligió mantenerse firme, eligió ser líder incluso cuando él mismo se estaba rompiendo. Cada caída lo empujaba más arriba hasta que la fortuna le sonrió y esa rueda que tantas veces le fue esquiva giró finalmente a su favor. Giras mundiales sold out, álbumes que hicieron historia, el nombre de Stray Kids escrito en cada rincón del planeta, Banchan en la cima. Pero lo más hermoso de todo es que esa cima no fue un regalo, fue el resultado de cada lágrima, cada noche en vela, cada juicio que lo hizo dudar de sí mismo, del niño que dejó Australia al hombre que sostiene el mundo en sus manos. Y todavía no hemos visto todo. La fortuna sigue girando y la luna se asoma en el horizonte. Lo que viene para Banchan es un nuevo renacer, un año de misterio, de inspiración, de letras que quizá hablen de amor o de un lado más profundo, más íntimo de él. Y nosotras, vamos a estar ahí para verlo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por compartir este viaje conmigo, por atreverte a mirar más allá de lo superficial y entrar al corazón de Banchan, porque al final, la verdadera lección de la matriz no fue de él, fue de nosotros, fue de todo lo que reflejamos en él, de todo lo que él refleja en nosotros. Y si tú sentiste algo o algo se movió en tu corazón, si en algún momento dijiste, esto también soy yo, entonces ya sabes que no estás solo. Yo quiero invitarte a que no dejes este camino aquí, a que compartas este video con ese que también necesita escuchar este mensaje, con esa persona que a veces se olvida de su propia luz. Comenta qué fue lo que más te tocó de esta lectura, porque leerlos me hace sentirlos más cerca, y sé que a Chan también lo sentirían orgulloso. Síguenos en todas nuestras redes sociales, porque esta comunidad que estamos creando no acaba aquí, al contrario, apenas empieza.
cada like, cada comentario, cada vez que más Stay se encuentra en este espacio seguro donde pueden hablar no solo de Stray Kids, sino de nosotros mismos, de nuestra alma. Soy Teresa y esta fue la matriz del destino de Banchan. Gracias. Gracias, Stay. Y recuerden, si él pudo, tú también puedes. 歪斜一起踢。